Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Si ustedes desean tener material como por ejemplo artículos científicos, libros, si quieren saber sobre los nuevos videos que subo a mi canal y muchas cosas más, no se olviden de dar me gusta a mi página de Facebook Medicina Cristian Caiza, o si desean formar parte de un grupo de Facebook conocido como Proyecto Hipócrates, también pueden hacerlo con mucho gusto. En ese grupo realizo talleres, doy clases, subo material de estudio, hago muchas invitaciones para que acudan, etcétera. Sin más preámbulos, comencemos. El día de hoy el objetivo de esta clase es explicarles de una manera fácil y sencilla este tema. ¿Cuál es el índice de esta clase? Primero, explicarles esto de la hemoglobina glicosilada, después la utilidad y por último mostrarles una fórmula fácil y sencilla para que puedan correlacionar los porcentajes de hemoglobina glicosilada con los valores de glucosa promedio en sangre. Estos temas son preguntados en los exámenes de ABP adulto octavo nivel de mi universidad, también son preguntados estos temas en los hospitales, así que mucha atención a todo lo que voy a hacer, amigos, del día de hoy. Comencemos. Primero recordemos rápidamente qué es la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína formada por dos cadenas alfa y dos cadenas beta, ¿sí? Estructuralmente. Dos cadenas alfa, dos cadenas beta. ¿Dónde se encuentran las moléculas de hemoglobina? Fácil, en los eritrocitos, ¿sí? Se encuentran en los eritrocitos. Aquí. ¿Por qué dibujé el eritrocito sin núcleo? Porque no tiene. Recuerden, ¿cuánto vive aproximadamente un eritrocito? 120 días. ¿Sí? ¿Cuál es la función de la hemoglobina? Llevar oxígeno hacia los tejidos y desde los tejidos llevar dióxido de carbono, que es los desechos, pasar por el pulmón y expulsarlos. ¿Sí? Una de varias funciones que tiene la hemoglobina. Muy bien. Cuando hablamos de hemoglobina glicada, que es el término que voy a utilizar el día de hoy, ¿qué quiere decir? Que esta molécula de hemoglobina se ha unido a una molécula de azúcar. Entonces, que principalmente es la glucosa, ¿sí? Es la glucosa. La unión de la glucosa a la hemoglobina, hablamos de una hemoglobina glicada. También se une a otras moléculas que ya les voy a mencionar después. Entonces hablamos de una hemoglobina glicada. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿pero no era la hemoglobina glucosilada? ¿Qué es eso de glucosilada y hemoglobina glicada? Hay expertos y se señala en la literatura que el término más adecuado es decir hemoglobina glicada y no hemoglobina glucosilada. ¿Por qué? Porque la glucosilación, recordemos un poquito de biología celular y molecular de primer nivel, es un proceso regulado, mientras que la glicación es un proceso espontáneo, ¿de acuerdo? La glucosilación es un proceso que permite que muchas proteínas, recuerden que las proteínas son como las hormiguitas de nuestro organismo, hacen todo, permite que sean funcionantes. ¿Y dónde se produce ese proceso? Regulado en el aparato de Golgi, mientras que la glicación es un proceso espontáneo, amigos, que se produce tanto en personas sanas como en personas enfermas. Ejemplo, las personas que tienen diabetes tipo 2, ¿sí? Entonces yo utilizaré el término hemoglobina glicada, ¿sí? Aclarado eso, continuemos. ¿Cuáles son esas otras moléculas que pueden unirse a la hemoglobina? Ejemplo, puede ser la fructosa 1-bifosfato, ¿sí? Y en ese caso, esta hemoglobina glicada, ¿sí? Glicada, tiene este nombre, hemoglobina A1A
1. ¿Sí? Cuando se une a la glucosa 6-fosfato, una molécula de hemoglobina, se llama hemoglobina glicada A1, A2. Cuando se une al ácido pirúvico, se llama hemoglobina A1B. ¿Sí? Y cuando se une a la glucosa, que es el tema de interés del día de hoy, es hemoglobina A1C. ¿Sí? A1C, cuando se une a la glucosa. Esta nos interesa. ¿Por qué nos interesa esta, amigos? Porque la hemoglobina glicada A1C refleja la glucosa promedio en sangre de los últimos 2 a 3 meses de esa persona. ¿Sí? Refleja, eso es lo que está reflejando. Y es proporcional al aumentar los valores de glucosa promedio en sangre de los últimos 2 a 3 meses, también va a estar aumentado la hemoglobina glicada A1C, que se expresa en porcentajes. Al aumentar la una, también aumenta la otra. Es proporcional. Y esto se produce tanto en personas sanas como en personas enfermas. Pero resulta que en las personas sanas, ya utilicemos términos ya más adecuados, en las personas sanas únicamente hay una elevación mínima, que se considera que los valores son menores a 5.7%. En una persona enferma con diabetes tipo 2, es el ejemplo que estoy utilizando, los valores son mayores a 5.7. ¿Sí? 5.7. Son mayores. En un sano, este es del sano, y lo que se encuentra acá abajo es de la persona enferma. ¿Sí? Es un proceso que a lo largo de la vida del eritrocito, que es de 120 días, dibujemos acá el eritrocito, ¿sí? Aquí está el joven, y aquí está ya el viejo, está ya llegando a los 120 días, las moléculas de hemoglobina se van uniendo, van entrando al eritrocito y se van uniendo con las moléculas de hemoglobina. ¿Sí? Entonces aquí también una pregunta fácil y sencilla. Un eritrocito joven obviamente va a tener un porcentaje menor de hemoglobina glicada con respecto a un eritrocito viejo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, les decía, este es un proceso que se produce tanto en un sano como en un enfermo. Y aquí están los valores. Les decía que reflejan los valores de glucosa promedio de los últimos 2 a 3 meses. ¿Sí? Esto es muy importante, amigos, porque esta hemoglobina en un estudio que se llama ACOR, demostró, ¿sí? Así es, estudio ACOR, demostró que si se mantiene niveles bajos de hemoglobina glicada A1C, mejora el pronóstico de pacientes que tienen enfermedad, la diabetes tipo 2, y también disminuye el riesgo de desarrollar enfermedades macrovasculares y microvasculares, es decir, alteraciones de los vasos sanguíneos. Microvasculares sería, por ejemplo, la retinopatía, la nefropatía, la neuropatía. Más macrovasculares sería, por ejemplo, la enfermedad cerebrovascular, la cardiopatía isquémica, la enfermedad arterial periférica. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante que se utiliza siempre esta hemoglobina glicada A1C en la diabetes, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué se utiliza? Aquí ya vamos a la segunda parte.
para el seguimiento, para el control de las personas con diabetes, ¿sí? De ahí la importancia de esto. Esta hemoglobina glicada, como les decía, es un proceso que se va produciendo, ¿sí?, a lo largo de la vida del eritrocito. Es un proceso lento, ¿sí? Es un proceso irreversible. ¿A qué me refiero con irreversible? Una vez que la glucosa se une a la hemoglobina, no hay nada que le pueda separar a esta molécula de esta otra molécula, ¿sí? Es irreversible, es espontáneo. Ajá. Y bueno, espero que sigan prestando mucha atención a todo lo que explico, amigos. Llegamos ahora a esa tercera parte, que es cómo me puede servir este porcentaje de hemoglobina glicada para conocer cuál ha sido el promedio de glucosa en sangre de esta persona. Y para ello hay una fórmula fácil y sencilla, una fórmula que apareció en el journal. Voy a mencionarlo en inglés, Diabetes Curve, ¿sí?, que es el siguiente. Translating the A1C y lo que sigue. En este artículo, ¿sí?, se presentó esa fórmula para tener el estimado de la glucosa promedio. ¿Y cuál es esa fórmula? Es la siguiente, amigos. Mucha atención porque esto es pregunta de examen. La fórmula es la siguiente. Borremos esta partecita de aquí. Para tener ese estimado de glucosa, el promedio de glucosa, entonces es 28.7 por la hemoglobina A1C menos 46.7. ¿Sí? Esa es la fórmula, amigos. Y aquí yo les presento, en esta gráfica, es una regresión lineal, ¿sí? Es una regresión lineal que aparece en este artículo científico que ya mencioné el título, en el que relaciona el porcentaje de hemoglobina glicada con los valores de glucosa promedio, ¿sí? Glucosa promedio en sangre. Mire, es una relación positiva. Al aumentar, ¿sí?, el porcentaje de glucosa glicada, también aumenta la glucosa promedio. Y por eso se forma, ¿sí?, esa recta. Es una relación positiva. ¿Cómo se llama esto? Es una regresión lineal simple, en la que participa, recordemos también un poquito de bioestadística, voy a hacer muchos videos aclarando muchos temas de bioestadística, en la que se presenta en el eje de las X a la variable independiente, que es de la hemoglobina glicada, A1C, y en el eje de las Y se presenta a la variable dependiente. Al aumentar el porcentaje de hemoglobina glicada, aumenta los valores de glucosa en sangre promedio, ¿sí? Es una relación positiva. Y esta es la gráfica que se encuentra en ese artículo, ¿sí? Entonces, si ustedes están interesados, yo con mucho gusto les puedo enviar ese artículo. Entonces, en ese artículo es donde también muestra esta fórmula, ¿sí? ¿Cómo puedo obtener? Y pongamos con ejemplos sencillos. Digamos que quiero saber a cuánto corresponde una hemoglobina glicada del 5%, a cuánto de glucosa promedio en miligramos sobre decilitro. Aplicando la fórmula, ¿sí?, voy a utilizar una calculadora para que vean cómo realizo. 28.7 por la hemoglobina glicada, que es 5, me sale 143.5 menos 46.7, me sale 96.8. Le elevo al inmediato superior, ¿sí?,
96.8 para una hemoglobina glicada de, pongamos acá, 96.8 para una hemoglobina glicada de 5. Le elevo al inmediato superior y me sale 97. Hagamos el ejercicio con 6. 6 por 28.7 menos 46.7 me sale 125.5. Le elevo al inmediato superior 126. Y así puedo hacer sucesivamente. Esta es una fórmula fácil para que ustedes puedan correlacionar la hemoglobina glicada con los valores de glucosa promedio en sangre. No se olviden, amigos, esta refleja, la hemoglobina glicada, los valores de glucosa promedio de los últimos 2 a 3 meses. ¿Sí? Entonces, cuando llega a la consulta el paciente y el médico ve cuánto tiene de hemoglobina glicada, si es mayor, por ejemplo, a 7 o tiene 8, 9, ¿qué quiere decir? Que no se está realizando un buen control, ya sea porque el paciente no sigue la educación que le pidió, no sigue los consejos del médico, o no está tomando el medicamento, no se está inyectando la insulina, muchas cosas más que se debe investigar e indagar en ese momento, ¿sí? Entonces, lo ideal es que, según la ADA, American Diabetes Association, ejemplo, en un adulto de 40, 45 años, lo ideal es que esté por debajo de 7.5, ¿sí? Las guías canadienses señalan por debajo de 6.5, ¿sí? Pero lo importante es que se lleven este mensaje. La hemoglobina glicada refleja la glucosa promedio en sangre de los últimos 2 a 3 meses, ¿sí? Me sirve para el seguimiento, para el control. Y según el estudio ACOR que les mostré hace minutos atrás, que demuestra que si tienen valores de hemoglobina glicada estos pacientes con diabetes, tienen mejor pronóstico, tienen menor riesgo de desarrollar enfermedades microvasculares y macrovasculares, ¿sí? Eso es todo, amigos. Espero que hayan aprendido algo el día de hoy. Muchas gracias.